Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy en este miércoles 30 de julio la Iglesia nos propone el libro del Éxodo, capítulo 34 del 29 al 35. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara de haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron a Aarón y los jefes de la comunidad, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Y cuando terminó de hablar con ellos, se echó un velo por la cara. Cuando entraba en la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Cuando salía, comunicaba a los israelitas lo que le había mandado el Señor. Los israelitas veían la piel de su cara radiante y Moisés se volvía a echar el velo por la cara hasta que volvía a hablar con Dios. Queridos amigos, dos elementos que hoy nosotros podemos insistir. Ella le coabe como característica, pero en primer lugar, el rostro de Moisés que resplandecía, la piel de su cara radiante, y por eso dice, ellos quedaban impactados. Queridos amigos, yo pienso que muchas experiencias también tenemos con esto. Ñandeco alguna vez ya ella lleva, mira qué cara angelical ya es. Y ojalá que corresponda verdaderamente a esa persona, porque es una persona amable, una persona buena, una persona que busca el bien. Y normalmente es así, porque nosotros, decía un dicho muy interesante, ¿verdad?, de un presidente de la República de los Estados Unidos, nosotros, dice, somos responsables de nuestras caras. Y aquí presidente, somos responsables de nuestra cara. La ñanderoa argeno hina bebe lleva, somos responsables de nuestra cara. La ñanderoa tisha hino hina bebe, somos responsables de nuestra cara. La ñanderoa pito no bebe hina, somos responsables de nuestra cara. La ñande yurupé, añavi o lo que sea, somos responsables, queridos hermanos, de nuestra cara. Aquí nos está hablando cómo Dios irradia nuestro rostro. El hecho que dice que Moisés se encontraba cara a cara con el Señor, hacía que Moisés irradiara también eso para con sus hermanos. Así que ¿por qué? Y porque nos encontramos verdaderamente con el Señor. Porque ya esa cara a cara con el Señor y eso nos transforma. Pero queridos amigos, hay otro elemento muy importante que dice, queridos hermanos, que luego él, una vez que se encontraba con el Señor, iba y transmitía lo que había escuchado de Dios. Quiere decir, queridos hermanos, en un sentido egoísta o en un sentido intimista. Siempre la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, queridos amigos, nos llama para comprometernos y para que nosotros podamos transformar, comunicar, anunciar, decir, denunciar, o lo que fuese, ¿a quién? Y a los demás, queridos amigos. Acuerdo en Duana, acuerdo en Shana, acuerdo en Guana, ¿verdad? Y entonces, queridos hermanos, esto es lo que hoy le pedimos también al Señor. Que cada uno de nosotros primero se haga responsable de su corazón, de su vida, para poder resplandecer y comunicar a Dios. Y en segundo lugar, queridos hermanos, para que nosotros, en la medida en que resplandecemos la gracia de Dios, podamos transmitir estos valores también a nuestra comunidad. La honestidad, la solidaridad, el cariño, el amor, la entrega, la generosidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.